Una de las cosas que hemos querido platicar mucho y que hemos estado tratando de entender mejor en Latinoamérica es esto que está sucediendo en las grandes iglesias, las mega iglesias en toda Latinoamérica, que es el énfasis en la salvación, tanto que muchas veces se ha estado olvidando lo que llamamos la transformación o santificación. Y hay una separación, de hecho lo hemos visto de muchas maneras, pero ¿cómo es que podemos entender? La primera pregunta tal vez pudiera ser, ¿cómo es que pudiéramos entender la conexión y la diferencia entre salvación y santificación, o salvación y transformación de las vidas de las personas? ¿Quién quisiera contestar primero? I try to address this in my second talk, Yo traté de tocar este tema en la segunda plática, especially the first part, muy en especial al principio, when I said there are people who believe cuando yo dije que hay gente que cree that the gospel doesn't change you, it's obeying the law that que el changes you. evangelio no te cambia, simplemente es el obedecer la ley que te cambia. They'll say the gospel is the way you get your sins forgiven, Ellos dirían que el evangelio es para que te perdone Dios, but now if you want to change, pero si quieres cambiar, you have to do hard work by obeying the moral tienes law. que trabajar duro haciendo la ley moral. Now it's extremely important Es muy importante to agree that Christians do need to obey the moral law, estar de acuerdo que sí, cristianos tienen que obedecer la ley moral. and that takes work and effort. Y eso sí requiere trabajo y esfuerzo. But I was trying to say it today is if you put too much emphasis on that, Pero lo que estaba diciendo, si pones demasiado énfasis ahí, you miss that the gospel itself pierdes does have a transforming effect. que el evangelio mismo tiene un efecto transformador It particularly changes the motivations of the heart. y cambia la motivación del corazón en particular. St. Augustine spoke about this, Agustín habló de esto. that it reorders the loves of the heart. Es que reorienta los amores del corazón. It's important that you love God more, for example, Es than your family, importante que ames más a Dios que a tu propia familia. or you will smother your family O vas a pagar tu familia with your con expectations. tus expectativas. So that what the gospel does is it changes the structure of your heart, Entonces el evangelio cambia la estructura de tu corazón. without which all the moral effort won't work. Porque si no, todo el esfuerzo moral no va a funcionar. So I do think the gospel actually does bring transformation naturally and organically, Entonces yo sí creo que el evangelio trae transformación naturalmente, orgánicamente. though moral effort is still necessary. El esfuerzo moral sí sigue siendo necesario. Estoy de acuerdo, definitivamente. Quería simplemente mencionar algo que el apóstol Pablo menciona a los Corintios en su segunda carta en 3:18, cuando dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Cuando nosotros leemos ese texto, nos damos cuenta que el verbo está en la forma pasiva. Estamos siendo transformados por el Señor, por el Espíritu. Sin embargo, el texto nos dice que tenemos que contemplar el rostro del Señor. Y la manera de hacer eso es en las Escrituras. Si yo no me expongo a las Escrituras, yo no tengo el poder de transformación de ellas. Pero quien me transforma es Dios, el Espíritu, por medio de su palabra. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, la falta de exposición a la palabra va a implicar una falta de santificación, porque este es el instrumento de santificación. Es como médico frecuentemente tiendo a pensar en términos de ilustraciones médicas. Si tengo una infección
yo tengo que tomarme la pastilla. Pero el poder de sanación no está en mi acto, está en la pastilla. Pero yo tengo que tomarme la pastilla para que ella pueda sanarme. Bueno, esta es la pastilla que sana mi corazón y mi mente. Déjame hacer una pregunta entonces que continúa con eso. Y le voy a hacer primero a Tim y entonces que tú me respondas. Definitivamente hay una necesidad de predicarnos el Evangelio todos los días. Y yo creo que eso no es algo que en América Latina todavía entendemos. Creemos, como bien ha dicho el pastor Keller, que el Evangelio es el ABC y no el A a la Z. O sea que primera disciplina que deberíamos desarrollar es predicarnos el Evangelio. Muy bien. ¿Qué otras disciplinas yo necesito desarrollar para pasar o para crecer en mi vida de santidad? Well, Miguel was talking about, I think, in some ways, the corporate means of grace. Cuando Miguel estaba hablando de los medios corporativos de la gracia, The preaching of the word la predicación de la escritura in gathered worship. en congregaciones juntadas así. I think I'd answer this question by talking about developing your own personal disciplines. Yo contestaría la pregunta en desarrollar sus propias disciplinas propias. Colossians chapter 3:16. Colosenses 3:16. I don't know what it's going to be in Spanish, but Yo no sé cómo salga en español, in English it's the word of God is to dwell in you pero en richly. inglés dice que la palabra de Dios more ricamente en ustedes. That's got to mean a lot more than just simply head knowledge Esto about. tiene que significar mucho más que simplemente tenerlo en el coco. So you did use slang. Okay, good. We do need, individual Christians need to know how to, Psalm 1 said, meditate on the word of God Los till it delights us. Cristianos tienen que saber cada uno meditar, como dice Salmos 1, meditar en las escrituras hasta que lleguen a ser nuestro deleite. There's a sense in which meditating on God's Hay word un sentir en cuanto a la meditación en la escritura. is learning to preach expository messages to yourself. Es aprender a predicarte un mensaje a ti mismo. In some ways, what you do in private Lo que haces en privado and the preaching you get in public, y la predicación que recibes en público they mutually support each other. deben mutuamente apoyarse. The preacher El predicador is showing you how to use the word of God in está your life, mostrándoles cómo manejar las escrituras en tu vida, how to interpret it, how to cómo read it. interpretarla, leerla. But then, the more you learn how to meditate on the Pero word of entre tú God, más aprendes a meditar en las escrituras, the easier you make the preacher's work. más fácil haces el trabajo del predicador. So I would say, and this isn't the whole answer, Eso no es toda la respuesta, ¿verdad? but meditating on the word of God Pero meditando en las escrituras, la palabra de Dios, is transformative. va a ser transformador. Let's keep in mind, if you look at the last hours of Jesus, Tomando en cuenta las últimas horas de Cristo, when he's crying out from the cuando cross, está clamando de la cruz. my God, Mi why hast thou Dios, forsaken me? ¿por qué me has abandonado? Into your hands I commit my spirit. En tus manos te encomiendo mi espíritu. Those are quotes from the Psalms. Son citas de los Salmos. Psalm 22, Salmos 22, Psalm 31. Salmos 31. Now, when you are in agony, Cuando estás en agonía, if Bible texts come to your mind, si te llegan a la mente un texto bíblico, that means you learn to meditate on the Word of esto God. significa que ya habías aprendido a meditar en las escrituras. It dwells in you richly, More en ti en forma rica. and now it shapes the way in which you respond to life. Y ahora moldea la forma a que tú respondes a la vida. It's not the only discipline, No es la única disciplina, but it's an important one. pero es una disciplina importante. Amén. Para enfatizar lo que el pastor Keller acaba de decir y luego mencionar una o dos cosas más. Algunos de ustedes quizás conocen un pequeño librito que se escribió hace poco que se llama Notes to Self, o Notas para ti mismo. Básicamente son frases, pensamientos breves basados en la palabra de Dios que el autor tiene en ese libro para que tú te lo apliques a ti mismo. Estas son las notas de Dios
para mí. Y por tanto yo necesito reflexionar, como decía el pastor Keller, para mí y aplicarlo de manera que ellas sirvan como de purificador, como de agente limpiador en mi vida. Una de las cosas que yo más disfruto es poder reflexionar acerca de mi caminar cristiano a la luz de la palabra. Y no de una forma enfermiza, mis pecados fueron pagados en la cruz, pero sí yo quiero saber a la luz de las Escrituras lo que Dios va pensando acerca de cómo estoy caminando para yo poder ir corrigiendo. Y las Escrituras son usadas por Dios para iluminar mi mente e iluminar mi corazón. Y una de esas disciplinas que podemos usar es la oración. Pero la oración no puede ser corriendo, no puede ser yo entro, yo le presento a Dios mi necesidad y yo salgo. Tiene que haber un aspecto reflexivo de meditación mientras yo estoy orando, porque Dios va a traer palabras de las Escrituras a mi mente en esos momentos de reflexión, cuando estoy orando, cuando estoy pausando. Y en esta generación que vive tan rápida, que vive a un ritmo tan acelerado, una de las cosas que necesitamos hacer es alentizar, hacer más lento nuestro paso. Una razón, a mí no me gusta viajar porque sufro de enfermedad del movimiento y me mareo con cualquier movimiento, pero hay algo que yo disfruto de viajar y es que cada vez que estoy en el avión por horas, son horas de reflexión y meditación en la presencia de Dios. Y eso me ha ayudado tremendamente en mi caminar y en mi santificación. Yo creo que algo que nos preguntamos, nos han preguntado ya en los talleres, nos han preguntado en las conferencias, porque pues por diferentes países tenemos el mismo pensamiento y el mismo reto. Pero si es tan hermoso el Evangelio que transforma, que no solamente nos lleva a una nueva relación con Dios, pero que transforma tu vida, ¿por qué muchas veces en el liderazgo no enfatizamos más esa transformación, sino nos conformamos con la salvación en general, sino no la transformación? ¿Por qué sucede esto en las iglesias latinoamericanas? ¿Podrían tener algún comentario sobre esto? Bueno, yo creo que hay probablemente varias razones. Una es mala enseñanza, así me enseñaron. Y yo no puedo enseñar a otros lo que a mí no se me ha enseñado. Yo creo que esa es una razón. La otra razón, yo creo, es que nosotros los seres humanos, y sobre todo nosotros los hombres, los varones, tendemos a ser lo que en inglés llaman doers, hacedores. Nos gusta hacer cosas. Y cuando hacemos cosas, eso nos da sentido de propósito y de significado. Entonces creemos e inmediatamente queremos comenzar a hacer cosas porque eso es lo que a mí me hace sentir bien, que estoy siendo productivo. Y con frecuencia cuando nuevos creyentes vienen y me dicen, pastor, ¿qué yo puedo hacer? Mi respuesta casi inmediata es, yo quiero que te sientes a los pies de Cristo y comiences a ser alimentado y a aprender para que tú puedas hacer después que tú seas. Y de hecho ese es el título de mi próximo libro, Ser antes de hacer. Valga la mercadología si usted quiere. Entonces yo creo que hay otra razón. Jairo me ha oído hablar acerca de esto múltiples veces en nuestras iglesias, pero tenemos que enfatizar que realmente si yo quiero hacer algo que honre a Dios, yo necesito un carácter que honre a Dios primero, de manera que lo que yo hago debiera fluir de mi carácter natural, de lo que ya yo soy en mi mundo interior. Y yo necesito organizar ese mundo interior para que mi mundo exterior quede naturalmente organizado. Y yo creo que eso es algo que tiene que ser enseñado, pero tiene que comenzar con el maestro. Y si no hay un maestro que te lo enseñe, tú sigues copiando lo mismo que has aprendido anteriormente. Esas no son todas las respuestas. El pastor Keller seguro tiene algunas otras, pero hay algunas
que vinieron a mi mente rápidamente. Those certainly are absolutely factors. Son factores absolutamente. I can think of one other factor. ¿Puedo pensar en otro factor? I don't believe this is more important. I think it's one of many. No creo que sea más importante, es uno entre muchos. The only reason I'm thinking about it is I just heard some lectures on Monday night La única razón que estoy pensando en esto es que apenas oí unas conferencias el lunes por la noche by a friend of mine, por un amigo mío a que es sociologist sociólogo, named James Davison Hunter. que se llama James Davison Hunter. He's a very prominent scholar Es un escolástico muy prominente and a Christian. y es cristiano. He was talking about modern culture Estuvo hablando de la cultura moderna and trying to get underneath to understand what modern culture y is. tratar de profundizarse un poquito para entender lo que es la cultura moderna. And he talked about one thing. Y habló de una cosa. Unfortunately, the terms for it I know in German and English, Desafortunadamente los términos los sé en alemán y en inglés. and the English speakers here wouldn't recognize them either. Y los que hablan inglés tampoco los reconocerían. He says modern culture is driven by Y él dice que la cultura moderna es impulsado por cost-benefit o analysis sea, el análisis del costo y beneficio and efficiency. y eficacia. So he says what matters in modern culture Lo que importa en la cultura moderna are numbers. son números. Everything's numbers. Todo es número. You have to be making a profit. Tienes que ganar en tu negocio. People don't matter. La gente no importa. What matters is the bottom Lo line. que importa es lo que uno gana. This comes into the church. Y esto entra en la iglesia. You see pastors talking to each other, Ven a pastor hablándose los unos a los otros. and the concrete bottom line, Y o sea, al final de cuentas lo que vale numbers of people, son números de gentes, amounts of money, cuánto entra de dinero. those things are, in modern culture, what matters, En la cultura moderna eso es lo que importa. and that becomes what matters in the Y church esto too. llega a ser lo que importa en la iglesia también. So we're being conformed by the world. Entonces estamos siendo conformados por el mundo. And there's actually, I think there's great pressure on all pastors Yo creo que los pastores tienen mucha presión to have the giving, the financial para giving, tener el dar, the growing o attendance. sea, que el crecimiento de la congregación. And so whenever you also know I should be working on the quality of my people's Y cuando lives, uno sabe que tengo que estar trabajando en la calidad de la gente, their sanctification, su santificación, you can't quantify that in no hay numbers. forma de medirlo con números, It doesn't show up in any porque no se numbers, aparece en números. and so we ignore it. Entonces lo ignoramos. I thought that was pretty profound. Yo pensé que esto era muy profundo. James Hunter did explain how the church has been affected by this, James Hunter sí explicó de cómo ha sido afectada la iglesia, but it's actually affecting everything in pero life, está afectando toda la vida, including things like your marriage. incluyendo su matrimonio. He was saying we actually tend to choose a spouse not really out of love, A veces él estaba explicando que a veces no escogemos nuestra pareja, no por el amor, or actually a concern even for the character of the other o por person, una preocupación por su carácter, but for sometimes financial reasons, sino quizás razones financieras, the physical beauty o sea, su hermosura física is also more quantifiable también es algo más medible than character que carácter, because you can see it. porque lo puedes ver. So modern culture is polluting every La part of our life, cultura moderna está ensuciando todos los aspectos de nuestra vida, including the church. incluyéndole a la iglesia. ¿Puedo mencionar una más? Yo creo que también el cristianismo ha sido muy antropocéntrico en sus enseñanzas. Y por tanto, una vez yo estoy salvo, eso es lo que importa, porque está centrado en mí. Si nosotros tuviéramos un cristianismo dioscéntrico, centrado en la gloria de Dios, y apreciáramos y amáramos la gloria de Dios, no hay manera posible que mi salvación me sea satisfactoria y que yo me sienta contento con simplemente sentirme salvo. Porque comprendería la responsabilidad que tenemos de reflejar sus atributos, su imagen, de poder ser embajadores de Cristo. Y tendríamos un mejor aprecio por lo que el Evangelio es, por lo que le costó a Cristo,
Y eso implicaría dar lo mejor de nosotros y nunca nos estaríamos conformes con una simple salvación. No quiero decir simple, pero solamente con la salvación. Ahora voy a hacer esta pregunta con dos partes y volteando la mesa. Gloria a Dios que tenemos un momento como este donde hay 900 personas, miles más por internet, recibiendo sana doctrina y hablando de la centralidad del Evangelio. Esto es una anomalía en América Latina y todo el que hace ministerio en América Latina lo sabe. Esto no aparece. Las iglesias que están predicando el Evangelio sanamente tienen 50 personas. Y gloria a Dios por ustedes, pastores de 50 personas. Bendito sea el Señor que los mantiene fieles y ustedes son fieles a Él. Pero ¿qué está pasando? Si ese es el poder de Dios para salvación, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿por qué somos tan pocos? Y a veces miramos a los lados y decimos, aquel viene y predica otra cosa y cientos de miles. Y uno viene y predica a Cristo Jesús y docenas. Y viene el otro lado, que también es complicado, que estamos viendo mucho en nuestra generación joven. Alguien abraza esto y entiende la centralidad del Evangelio y empieza a predicárselo todos los días y a los 5 años cae en un pecado moral grave. O empieza a tener graves problemas en su iglesia, a chocar con sus pastores, a mostrar un carácter totalmente contrario al que el Evangelio debe producir. Miguel, ¿qué está pasando? Tim, ¿qué está pasando? I'll start. Ok, yo voy a empezar. In America right now, En América ahora, the percentage of people who say they're Christian el porcentaje de la gente que se dice cristiano is dropping very se fast. está bajando muy rápido. It used to be about 90%. Antes decíamos 90%, It's already down to about ya se ha 70%. bajado a unos 70%. Among younger people, it's Entre jóvenes, less than 50%. menos de I think so. 50%. So everyone says, what's happening? Entonces todo el mundo pregunta qué pasa. Well, there's another side of it. Hay otro lado, What we would call the evangelical church lo que nosotros llamaríamos la iglesia evangélica in America, en los Estados Unidos. in a high view of the Bible, O sea, tienen una vista muy alta de las escrituras belief in the real y resurrection. creen en la resurrección de Cristo en verdad. That number, that's not getting smaller. Este número no se está yendo en picada. What's actually happening Lo que está pasando, is there's always been a broad majority in America. siempre ha habido una mayoría muy ancha, ¿no? We would En los Estados We would Unidos, say they were nominally que Christian. son cristianos pero nominalmente. You know what C and E Christian is? Ustedes saben lo que es un cristiano C-E-I-E, At Christmas and Easter. o sea, en inglés, la Yeah, Navidad y So- la Semana Santa. So 30 years ago, Hace 30 años, that kind of person, este tipo de persona, if you ask them, "Are you a Christian?" si fueras a preguntarle si eres cristiano, they would say yes. hubieran dicho que sí. Today, the same kind of person Pero says hoy no. la misma persona diría que no. So the way I put it is Entonces this: así lo pongo yo. strong Christianity is actually staying the same Un cristianismo fuerte está quedándose igual or growing. o está creciendo. Shallow Christianity Mientras el cristianismo sin profundidad is dying está muriendo. because it's shallow. Porque no tiene profundidad. It's like the second of Jesus' soils. Es como las segundas tierras de Cristo, That, if you remember, si se acuerdan. it says people seem to hear the O gospel. sea, parece que escuchan el Evangelio, They receive it with joy, lo reciben con gozo, but as soon as some kind of pressure pero ya comes, que llega la presión, they fall away. ellos se caen. So you had a lot of people who said they were Hay Christians. muchos que han dicho que son cristianos, Now there's a kind of cultural pressure pero hay against una them. presión cultural en contra de ellos. They fall Y away. ellos se van. It sounds to me, Se me suena, though I'm an outsider, no estoy adentro, ¿verdad? Estoy afuera. that there's that kind of church growing here. Hay una dinámica parecida aquí en Latinoamérica. It gives people a lot of inspiration. Les da a la gente inspiración, It doesn't call them to discipleship. no los llaman a discipulado,
That's like the kind of Christianity in America that's dying now. Así es el tipo de cristianismo que es moribundo en los Estados Unidos. And it might happen here Puede pasar aquí también. as your more secular, skeptical part of your culture Entre más la cultura con escepticismo gets power and starts to put pressure on tiene people. más poder y más presión sobre la gente. Those kinds of that kind of Christianity dies away. Este tipo de cristianismo se muere. And that's not all we can say, but that's No one, es todo lo que se puede that's one decir, perspective on that part. pero sí es una perspectiva. America's farther ahead. I am saying America's farther ahead. Estoy diciendo que los Estados Unidos quizá en este caso está más allá, ¿verdad? Más avanzada. And I actually do think that we have Y our sí. mega churches too. Creo también que tenemos nuestras congregaciones, mega congregaciones. But overall, Pero- Christianity is actually declining in America. El cristianismo por números está en picada en los Estados Unidos. But not what I would call strong, robust Pero Christianity. no el cristianismo robusto y fuerte. It's actually growing slowly. Está creciendo aún lentamente. I like to say, Me gusta decir, here are the strong Christians, aquí están los cristianos fuertes, here are the atheist skeptics, aquí están los ateos escépticos, and then there's what I call the mushy middle. y ahí son los que están medios así aguados, no And sé, the- lodosos, Yeah, and that- borrosos, no sé. That used to be a Christian mushiness, Que antes eran cristianos en su fango, but now it's going away. pero ya se está desapareciendo. Bueno, la pregunta de Jairo, yo creo que es una pregunta no difícil, pero compleja en su respuesta. Cuando pensamos en el crecimiento deficiente de la iglesia, y yo voy a mencionar algunas cosas, y obviamente necesitaríamos quizá todo un seminario para analizarlo. Yo creo que a veces nosotros asumimos que si conocemos la teología correcta, eso es lo único que necesitamos y la iglesia va a crecer. Y yo puedo venir a una conferencia como esta y ser alimentado, irme a predicar el evangelio correcto y quizás no ver resultados, porque el fruto de la obra de Dios requiere más que eso. Y yo voy a leer un texto de la palabra en Hechos 4, un solo versículo o dos. Después que oraron, nota la palabra después. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Escucha, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y escucha otra vez, y abundante gracia había sobre todos ellos. La iglesia de la cual estamos leyendo tenía la doctrina correcta, pero tenía una vida de oración. Y era una iglesia que vivía como fruto del evangelio en comunidad. No era una iglesia individualista, que es la iglesia típica de nuestra generación. Entonces, ahora la iglesia que vive en comunidad, que vive el evangelio en su vida diaria, y como resultado de eso, ora. Tiene una comunidad de un solo corazón, de una sola alma, recibe llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu resulta en poder al predicar la palabra. La palabra sin el poder del Espíritu es muerta. Esta gente contaba con el poder de la palabra de Dios, respaldado por el Espíritu que la inspiró. De manera que nosotros necesitamos nuestras congregaciones más parecidas a lo que estas congregaciones fueron, si quisiéramos ver los resultados que ellas tuvieron. Y entonces eso comienza realmente desde el púlpito hacia abajo. Y eso requiere una vida de santificación, un caminar con Dios, y que nosotros podamos entender que si solamente vamos a conocer la teología, podríamos ser básicamente como los fariseos que conocían la teología. Y no queremos ser de esa manera. No creo que haya alguien aquí que quiera ser así. Pero a veces es lo que hemos aprendido. Eso es una sola respuesta de probablemente muchas otras.
Probablemente ya para... We can try another question. Just one. I have one more to say. Yeah. I'm actually agreeing completely with what Estoy Miguel just said. 100% de acuerdo con lo que dijo Miguel. I do have actually an example from my life Yo tengo un ejemplo de mi propia vida, of a young man who was not a Christian. de un joven que no era cristiano, He was on our college campus. estaba en el campus de la universidad. I was inside the campus fellowship. I was a Christian. Yo era cristiano. This young man was very well known on campus, Este hombre era bien conocido ahí en el campus. very self-assured, O sea, muy asegurado de sí mismo. very tall, good looking, O sea, muy alto, muy guapo. a tremendous athlete. Es un atleta tremenda. So, and he enjoyed being right. Y disfrutaba tener la razón. And he was always right in every Y conversation. siempre tenía la razón en cada He didn't conversación. listen very No well. escuchaba muy bien. To our shock, O sea, nos sorprendió. one day he showed up in our campus fellowship Un meeting. golpe para nosotros llegó ahí en nuestra comunidad cristiana. A member of our campus fellowship had led him to Uno de Jesus. los miembros de ahí de nuestra He had confraternidad le había introducido a Cristo. He had prayed to receive Christ, Había orado a recibir a Cristo and he insisted he was a changed y Christian él man. insistió que había cambiado, que ya era un cristiano. And he did certainly change much of his behavior. Y sí cambió mucho de su comportamiento. He was very well known for getting many young women to bed. Era bien conocido por llevar a muchas de las chicas a la cama He stopped all that. y paró todo esto. And because he was very articulate, Y debido a que él así usaba palabras bien, very self-assured, muy asegurado de sí mismo, and actually magnetic. y o sea, atraía a la When gente. he's up front, it was just natural to start to Era- ask him to lead things, Era natural pedirle que él fuera uno de los líderes, give his testimony. dar su testimonio. About 6 months later, Unos 6 meses después, he still just loved being right. él todavía amaba tener la razón. And it wasn't just a couple of little blemishes in his No character. fue así unas cositas en su vida, ¿verdad? He started to try to take control of the Y quería fellowship. tomar control del grupo. And in some ways, I think he was a very sincere Christian. Yo creo que muchas, o sea, era un cristiano sincero, But the fundamental structure of his heart pero la estructura fundamental de su corazón hadn't really been changed. no había sido cambiado, It almost felt como like, se sentía casi. he was saved through the power of his personality. Él fue salvo por el poder de su personalidad, That people followed him que la gente lo seguía as a leader. como líder. And now he just came into Y Christianity. ahora nomás entró en el cristianismo, And it was like he was almost continuing to save himself como él estaba siguiendo salvarse a sí mismo, using good theology. usando buena teología. So I would not, Yo no diría, I don't think I'll question his salvation, yo no cuestionaría su salvación, though occasionally I have. pero sí lo ha hecho. But the gospel had not changed him, Pero el evangelio no lo había cambiado, not very deeply. no muy profundamente. And he was almost using Y Christianity estaba utilizando el cristianismo to build up his own ego, para edificar su propio ego, the way he'd use other things to build como up his own había ego. utilizado otras cosas para edificar su ego. And so he was a very bad leader. Entonces no era un buen líder. We almost had to push him out of De the hecho, fellowship. casi le tuvimos que empujar afuera. It would be completely unfair Hubiera sido completamente injusto for me to assume the people you were referring to were just like him. que yo asumo, ¿no?, de que la gente a que te refieres son como él. But there might have been some of those Pero dynamics. puede haber así, algunas dinámicas así. Y yo creo que una última pregunta, y es relacionado con sus iglesias. Conocemos las iglesias, bueno, un poco menos de la iglesia del doctor Núñez, pero la conozco ya de lo que están haciendo, predicación y demás. Sabemos que son iglesias sanas, pero son iglesias grandes. Cuando me acuerdo la primera vez que un grupo de aquí de México fuimos a visitar la iglesia del doctor Keller, lo que más nos chocó fue que no encontramos una iglesia, lo que llamamos en Latinoamérica, contemporánea, ¿sí?
De hecho, encontramos una iglesia más, a lo mejor hasta más tradicional que algunas aquí en México. Pero crecen. La iglesia, no todas las iglesias grandes están centradas en el Evangelio, pero todas las iglesias centradas en el Evangelio van a crecer. Pero ¿qué es lo que hace en sus iglesias? Por ejemplo, ¿qué les dice la gente, el por qué se quedan? ¿Qué les atrae en sus iglesias que se quedan y siguen creciendo en el Evangelio? ¿Pueden darnos algunos ejemplos? Yo quería que el doctor Keller fuera primero porque él es el experto en crecimiento de iglesia y ha enseñado mucho y le respeto mucho por eso. Pero yo creo que hay varias cosas. Número uno, la palabra tiene un efecto en la vida humana, en aquel que escucha. Y la palabra llena necesidades humanas reales. Y muchas veces desde los púlpitos se ha querido llenar lo que en inglés llaman felt needs, o necesidades que la gente siente que tiene, pero que en realidad no son las necesidades reales del alma. Yo creo que cuando la predicación, eso es una parte, cuando la predicación de la palabra puede ser centrada en el Evangelio y al mismo tiempo el predicador puede ayudar a la audiencia a conectar la enseñanza con su necesidad existencial del día a día que su alma tiene, esa persona probablemente va a querer regresar la próxima semana porque él encontró algo la semana anterior que no puede encontrar en ningún otro lugar. Y yo creo que esa es una razón del crecimiento de la palabra, de las iglesias. Cuando tú lees el libro de los Hechos, es impresionante como Lucas describe y dice que la palabra de Dios crecía. Como yo decía ayer en mi charla, es como si la palabra dirigiera su propio crecimiento. Entonces yo creo que eso es un aspecto. En nuestro caso, comentaba con alguien ayer, antes de plantar incluso la iglesia, 3 personas, que incluía a mi esposa, yo y otra persona, oramos todos los días por 1 hora, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, por una iglesia que todavía no existía. Oramos por los líderes, oramos por hombres, porque Latinoamérica tiene una deficiencia de hombres en las iglesias. Oramos por aquellos que habrían de ser salvos. Y ese movimiento, aún en el momento presente, estamos tratando de fortalecerlo, porque creo que una iglesia en crecimiento también es una iglesia que ora. Y en tercer lugar, pero yo creo que se pueden mencionar muchas más, y seguro que Tim tiene otras cosas que decir. Pero también el tiempo de adoración en nuestra iglesia, nosotros tratamos de que no sea simplemente música. En muchas iglesias en las que yo he estado, la música es usada para pasar de un segmento del servicio a otro segmento, pero no es verdaderamente adoración. Es como un puente entre secciones, pero nosotros necesitamos dar a Dios de lo mejor de nosotros y que la experiencia de adoración sea rica en intimidad con Dios, que prepara al creyente para la predicación de la palabra. Y una de las cosas que nosotros más hemos escuchado, no sé si la más, pero de la que hemos escuchado con frecuencia, yo vine a esta iglesia la semana pasada por primera vez y la adoración comenzó y yo no sé lo que pasó, pero yo no podía parar de llorar. Esa persona experimentó algo de intimidad con Dios, había algo especial que yo no puedo medir, que yo no puedo poner mi dedo sobre lo que fue. No lo podemos causar, no es algo que nosotros producimos. Es simplemente el fruto de una comunidad que entiende para qué es ese tiempo. Es un tiempo de intimar con Dios. Y para mí se me hace difícil subir a predicar el domingo si yo no he podido tener ese tiempo de intimidad con Dios. Para mí es vital. Yo conozco la diferencia entre una cosa y la otra, pero la congregación conoce la diferencia también. Yo creo que podemos mencionar 8, 9, 10 cosas distintas, pero no voy a monopolizar la conversación. Hay algunas cosas ahí que se nos han mencionado a lo largo del tiempo.
Yes, there actually are many things. Amén. Sí, hay muchas cosas. And I'm glad Miguel mentioned Y some, gracias a Dios que Miguel mencionó so I don't have algunos to mention them all. para que yo no tengo que mencionarlas todas. But let me say something about the question. Pero voy a hacer referencia a la pregunta. Andres, in some ways at Redeemer, we're almost deliberately traditional. Andrés, en muchas, o sea, somos